¿Habéis visto todos esos nuevos jefes que vienen para enfrentarse a Cuphead y Magman? Pues tranquilos, porque aquí está la señorita Chalice para hacerles frente. Endulzadnos el día dando me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita. Y haceos miembros o dejad un super thanks para ser aún más salados. Estos son todos los jefes explicados del DLC de Cuphead, The Delicious Last Course. Comenzamos por Granito Huraño, un gigante que permaneció enterrado en una enorme montaña de granito. Este será despertado por un grupo de gnomos, que aprovecharán para atacarnos si pisamos el suelo o si nos quedamos quietos mucho tiempo. Granito Huraño tendrá ataques como silbar para que aparezcan una bandada de pájaros o lanzar hechizos desde el caldero de su boca. Su rostro y su barba se parecen mucho al gigante del episodio The Old Man Mountain de Betty Boop en 1993, así que esta podría ser su inspiración. Para la segunda fase se arrancará la barba y cogerá dos marionetas que seguramente os resulten familiares. Ahora tendremos que esquivar la pelota que nos lanza mientras nos atacan los gnomos desde el suelo. Una vez hemos acabado con las dos manos, el gigante se cabreará mucho, rompiendo el suelo para después abrir su enorme boca y tragarnos. Esto nos recuerda mucho al cortometraje animado de Mickey Mouse, donde se convierte en el sastrecillo valiente. Para la fase final apareceremos en su estómago y nuestra misión será mantenernos sobre las cabezas de los esqueletos mientras atacamos al bicho del techo. Mucho cuidado con los muslos de pollo porque harán desaparecer las plataformas. Al derrotarle obtendremos el ingrediente bayas gnómicas. Granito Huraño es de los primeros jefes y pertenece a un ecosistema donde habitan más gigantes montaña como él. En el Coliseo de Hielo nos enfrentaremos a Genovevo el Gelante, un mago con misteriosos poderes. Entre sus ataques está poder lanzarnos cartas del tarot, invocar pequeñas estalactitas y golpearnos con una enorme ballena. Tras dañarle lo suficiente, se convertirá en un enorme muñeco de nieve, que parece haberse inspirado en el corto de Snowman de 1932. Aquí cambiará de forma a nevera, para lanzarnos cubitos de hielo que se fragmentan y helados voladores de diferentes sabores. También atacará con espadas golpeando el suelo y rodará para intentar aplastarnos cuando menos lo esperemos. Si conseguimos hacerle suficiente daño, Genovevo explotará y se convertirá en un enorme copo de nieve, que dentro tiene una heladería. Tendremos que subir a la parte más alta del coliseo y luchar con una preciosa aurora boreal de fondo. Aquí habrá que tener cuidado con el ojo que dispara rayos, los conos de helado voladores y los cubos que se fragmentan al tocar la pared. Tras terminar con él, recibiremos el ingrediente cubitos de azúcar gélidos. Subimos al cielo para enfrentarnos a la patrulla canina. Digo, a los perritos pilotos. Esta jauría ha tomado su nombre de la icónica frase: ¡qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto! Algo que se escuchaba en las tómbolas de las ferias en España en la década de los 70 y 80, y donde podías ganar uno de estos perros. También estaban las muñecas chochonas, pero eso se merece un vídeo aparte. El caso es que comenzaremos sobre un avión conducido por Cantin Hughes, y tendremos que esquivar tanto las pelotas de tenis que lanzan los perritos como los huesos del tatuaje. Y también los ovillos de lana que tira el bulldog jefe. Suena sencillo, pero cuando entran en juego las bocas de incendio teledirigidas, la cosa se pone bastante fea. La siguiente fase dará paso a 4 pequeños perritos voladores, que nos ladrarán y atacarán con las letras BOW, representando alfabéticamente un ladrido. Esta parte será bastante sencilla, solo habrá que estar muy atentos para no despistarnos. Tras acabar con ellos, llegaremos al momento más difícil de la batalla, donde la perra de la jefa capturará nuestro avión e intentará freírnos con un rayo láser. En el momento que se invierta la cámara podremos atacarla, pero mucho cuidado porque los controles también estarán invertidos y nos atacarán con platos de comida perruna. Si conseguís no acabar con el cerebro hecho papilla, obtendréis de ingrediente menta apiñada, que no tenemos muy claro qué es, pero suponemos que es una menta con el toque cítrico de una piña. Vamos con las alimañas del alambique, una mafia organizada de bichos que habitan en una destilería abandonada. Tenemos al jefe araña, que se pasará la mayor parte del tiempo comunicándose por teléfono para llamar a sus secuaces. Este personaje proviene de un diseño descartado del juego base de Cuphead, que tenía una apariencia bastante similar, pero que no apareció en el juego final. Otro elemento que se descartó de la historia principal es la segunda fase de estos
enemigos, donde la abeja rosa se pone a bailar alrededor de un gramófono que dispara rayos musicales mortales. Esta idea pertenece a un concepto llamado Light, donde un lagarto verde disparaba rayos de una forma similar. La fase final está protagonizada por el jefazo de la mafia, el caracol amarillo. Obviamente no nos lo pondrá fácil y nos sacará su arma secreta, un oso hormiguero. Este bicho intentará matarnos a lametones y lanzando enormes pelotas de bichos. Bastará con disparar al hocico hasta terminar con él, pero quedará un último toque final, y es que el caracol amarillo no se dará por vencido e intentará acabar con nosotros disparándonos. Tras terminar la batalla recibiremos el ingrediente pasta destilada. Viajamos al salvaje oeste para enfrentarnos a Esther Espuelas, una enorme vaca delincuente que parece haber robado un salón. Principalmente nos atacará con aceite de serpiente, que literalmente se convertirá en 2 serpientes bastante peligrosas. También vendrá un buitre lanzándonos dinamita y caballos voladores que lanzan bolas de pinchos. Todo muy normal por aquí. En ocasiones especiales, Esther echará el lazo y traerá un cactus, pero tampoco será muy peligroso. Al acabar la primera fase, el salón explotará y dejará a Esther al descubierto con una potente aspiradora. Ahora podemos ver el diseño al completo. Creemos que tiene cierto parecido con Clarabelle, la vaca de Disney y amiga de Mickey Mouse. Ahora también querrá aspirarnos, mientras intenta atrapar el dinero que ha salido volando del salón. Aquí nuestro objetivo será esquivar hasta que, por accidente, Esther acabe succionándose a sí misma con la aspiradora y termine convirtiéndose en una salchicha andante. Esta parte se vuelve un poco más difícil, y es que tendremos que esquivar las latas de alubias, mientras nos disparan filetes de ternera que giran en círculos. Mucho ojo, porque Esther se irá moviendo, hasta que finalmente se mete en una enorme lata de salchichas. Ahora habrá que esquivar las 2 filas de salchichas mortales mientras intentamos que no nos golpeen las guindillas. Lo curioso aquí es que podremos leer en la lata las siglas del estudio encargado de hacer Cuphead, además de que la marca Prey Dog es muy popular en Texas. Tras terminar recibiremos como ingrediente las limas desérticas. Si conseguimos reunir todos los ingredientes mágicos, llegará el momento de enfrentarse al chef saleroso. Menudo traidor. En su primera fase combinará la mayoría de ingredientes que hemos conseguido en el resto de batallas. Nos lanzará cubitos de azúcar, bayas nómicas, preparará galletas mortales con la pasta destilada y utilizará las limas desérticas como boomerangs. Cuando le hayamos hecho suficiente daño, nos atrapará con sus manos y nos llevará al piso de arriba. Aquí nos atacará con 4 pimenteros y la llamita de la fase anterior. Además, de vez en cuando caerán del cielo hojas de la misteriosa menta apiñada. Tras golpearla lo suficiente, el recipiente del chef saleroso se romperá y se llenará todo de sal. Esto hará que surja una figura salada de 2 chefs bailarines que intentarán pisarnos. Pero si somos lo suficientemente hábiles para esquivarlos, llegaremos a la fase final. Aquí nos enfrentaremos al corazón del chef saleroso. No hará mucho por atacarnos, pero la dificultad aquí reside en no perder la concentración mientras subimos e intentamos dispararle. En esta batalla nos vino genial el disparo teledirigido, que lo hizo mucho más cómodo. Si derrotamos al corazón, podremos salvar a Callie y ver el epílogo del juego, pero aún hay muchos más jefes escondidos. En el enroque del rey podremos encontrar hasta 5 jefes diferentes que nos pedirá derrotar el rey a cambio de monedas. Estos jefes están basados en piezas de ajedrez y solo se pueden derrotar con parries, lo que los hace muy interesantes. Los primeros serán los peones, conocidos como los soldados del reino. Nos enfrentaremos a 8 de ellos y cada uno tendrá un punto de vitalidad. Básicamente habrá que golpearles la cabeza para acabar con ellos, pero mucho cuidado con los decapitados porque podrán seguir molestando. Turno del caballo, uno de los caballeros más preciados de la corte. Este jefe tendrá 3 movimientos diferentes y habrá que prestar mucha atención a sus gestos para adivinar cuál de ellos va a hacer. Hay que ser muy rápidos y muy observadores, porque el caballo te dejará muy poco tiempo para que le golpees. Si lo hacéis bien, podréis golpearle 2 o incluso 3 veces en un mismo ataque. Vamos con el alfil, el cura del castillo. Para derrotarle iremos apagando las velas de la cripta hasta dejarla a oscuras. En ese momento, la cabeza del alfil se volverá rosa y podremos golpearla. Cada vez que le hagamos daño, volverán a encenderse las velas, pero en una posición diferente. Además de que aparecerán varios incensarios para hacernos daño. Seguimos con la torre, que adoptará el papel de un verdugo. Tendremos que devolverle a base de golpes las cabezas que cortó a sus anteriores víctimas. Pero mucho cuidado con las calaveras y las chispas que salen del afilador del hacha. Y por último, tenemos a la pieza más poderosa del tablero, la reina. La batalla ocurrirá en una sala repleta de riquezas y tendremos a nuestra disposición 3 cañones para dispararle. Este jefe es bastante complicado porque no solo tendremos que prestar atención a los ataques
ataques de la reina. También tendremos que vigilar la orientación de los cañones para activarlos en el momento adecuado. Tras acabar todas las batallas, el rey nos recompensará con dinero, además de un desafío para derrotar a todas las piezas seguidas. Tenemos un jefe especial al que nos podemos enfrentar si resolvemos el puzzle del cementerio. Cuphead se echará la siesta y se verá envuelto en una pesadilla donde lucharemos contra un demonio y un ángel, sobre una especie de plataforma que sujeta un esqueleto de demonio. Muy raro todo. Lo curioso aquí es que los ataques solo nos harán daño si estamos mirando para ese mismo lado. Es decir, si le damos la espalda a los ataques que vengan desde atrás, se harán invisibles y no nos quitarán vida. Digamos que todo este jefe es una metáfora de la fe, del bien y del mal, y de confiar en que no te va a pasar nada por la espalda. Además, si os fijáis, el esqueleto del fondo y los dos personajes de ángel y demonio tienen el mismo diseño del diablo de Cuphead. Aunque no es él, porque claro, esto es un sueño. Suscribíos al canal o haceos miembros para apoyarnos y no olvidéis pasaros por los 25 secretos increíbles de Cuphead que os dejamos por aquí. Un saludo y hasta otra.